Y algo avanzaba y adelantaba Rodrigo respecto a estos dos ataques incendiarios que se registraron este viernes en la comuna de Tirúa, provincia de Arauco. Esta vez las víctimas de estos atentados fueron trabajadores forestales que se trasladaban en dos buses. El primero fue en el sector de Tranaquepe y el segundo en Cura, a 20 kilómetros aproximadamente al norte de Tirúa. En ninguno de los casos hubo lesionados. Recordemos que en el último mes han ocurrido cerca de 15 atentados en esta provincia, afectando principalmente a maquinaria forestal y también de cabañas. Bueno, y queremos profundizar más en este tema y es por eso que tomamos contacto con el gobernador de la provincia de Arauco, Humberto Toro, a quien le damos las gracias por haber esperado y haber contactado con nosotros. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes, Germán. A ver, hemos recibido esta información durante esta jornada, se suma ya otras, muy cerca de Tirúa, pero también se suma Capitán Pastene, se suma el sector de Santa Bárbara. Estamos hablando desde la zona quizás más costera de toda esa provincia hasta yendo hacia la cordillera. ¿Cómo abordar este tema, gobernador, cuando ya vemos que prácticamente es muy difícil poder controlarlo, por lo menos a todas luces, como se ve a nivel de las imágenes y de los procesos que se han generado estos últimos días? Bueno, lo primero que hay que señalar es que lo que está quedando en evidencia, algo que nosotros lo hemos dicho con mucha claridad desde hace bastante tiempo, y que estos son grupos que no quieren la paz social, que no les interesa ni las reivindicaciones, ni su eslogan vinculado a causa mapuche, no tiene nada que ver sus acciones. Lo ocurrido hoy comprueba eso. El atentado es contra minibuses que trasladan trabajadores que además son comuneros, es decir, son parte de las mismas comunidades mapuche, a los cuales obligan a bajarse corriendo riesgo su vida y al mismo tiempo quemando una de las herramientas de trabajo por los cuales los trabajadores también, ¿no es cierto?, trasladan a su faena para llevar sustento a su hogar. Además lo hacen en los caminos, es decir, lo que queda en evidencia, por tanto, es que aquí hay grupos que están atentando no con los temas forestales, ni por reivindicaciones de algún tipo, históricas, etcétera, que son además rechazadas por las propias comunidades, en este caso en la provincia de Arauco, por las comunidades, las mesas territoriales que nosotros hemos constituido. Son grupos que efectivamente están atentando contra las personas, lo que queda en evidencia hoy día sin ningún respeto a la vida humana. Bueno, esa carretera, y de hecho estamos viendo imágenes del quema de estos minibuses entre Tirúa y Quidico, ¿no? Exactamente, uno de ellos precisamente ocurrió en el sector Curaquidico, que queda a 20 kilómetros de la comuna de Tirúa. Y le hago esa pregunta porque esa autopista entre Tirúa y Quidico, claro, es una pista que la veíamos con muchos árboles al costado, donde, claro, lo que se dice es las personas que causaron esto escaparon. Claro, escaparon entre medios de bosque que prácticamente es su territorio, donde la policía quizás más cercana o el retén más cercano se encuentra a no sé cuántos kilómetros y por lo tanto ese escenario de actuar en sectores de autopistas muy pequeñitas, de calles muy pequeñas, donde prácticamente los retenes más cercanos se encuentran bastante lejanos y que una vez que llegue el actuar policial, estas personas ya se escaparon por lo menos 30, 40, una hora del lugar y ya no sabe dónde están. Uno dice, bueno, ¿cómo poder finalmente capturarlos? ¿Cómo poder llegar a estas personas que están produciendo estos atentados donde el escenario donde se producen en esos lugares son prácticamente a favor de ellos y muy difícil para que el resto pueda actuar? Bueno, bien tú lo dices, además son lugares de bosque muy complejos. El día de ayer nosotros tuvimos una reunión que la convocamos como gobernación en concordancia con el gobierno regional e intendente, en donde nos reunimos con empresarios, nos reunimos con federaciones de trabajadores, confederaciones de trabajadores, sindicatos, nos reunimos con asociaciones gremiales y estuvimos precisamente, y Carabineros, estuvimos analizando precisamente esta situación y hemos concordado algunas acciones colectivas. La primera es que vamos a rechazar de manera colectiva, presentando querellas colectivas frente a hechos como estos. En particular en este ocurrido, lo más probable es que vamos a tener entonces la querella presentada por el gobierno, representada por aquí por la gobernación, vamos a tener la querella presentada en este caso por la empresa, o la pequeña empresa que es la propietaria de los minibuses, pero además se van a sumar la querella presentada por las federaciones de trabajadores, producto, digamos, que está siendo afectada la vida no de los trabajadores mismos. Y por tanto, una primera iniciativa y un primer mensaje público a estos actores delincuenciales es que estamos toda la sociedad y todos los actores organizados a salir a contener, a detener a estos violentistas. En segundo lugar, concordamos con las policías sacar los camiones de los recintos donde están haciendo algunas cosechas, porque son algunos lugares de accesibilidad donde ocurren estos hechos.
grupos que son muy pequeños, pero que lamentablemente violentos y usan armas, para trasladar los camiones que salen con trabajadores, fundamentalmente al piloto. Nosotros vamos a hacer una protección a los trabajadores, en este caso al piloto que maneja el camión. Vamos a concordar sacarlo en caravana, con un número limitado de camiones, de tal manera de que les demos plena seguridad a los conductores en su salida. Tercero, concordamos también establecer mecanismos tecnológicos que permitan mantener equipos de radio que ayuden a avisar rápidamente cuando se encuentra una situación como esta, y la tecnología vinculada a cámaras en los camiones que efectivamente nos ayude mucho después en las medidas deprobatorias cuando tenemos este tipo de delitos. Son medidas que ayer concordamos con todos los actores, como te digo, desde el mundo de las empresas, como también del mundo representativo de los trabajadores mismos a través de sus sindicatos. Y al mismo tiempo vamos a concordar una reunión se concordó una reunión con el fiscal regional y con el presidente de la Corte de Apelaciones acá, para trabajar algo que había de preocupación, que tenía que ver fundamentalmente que cuando hay detenciones de algunos de estos actores, las medidas probatorias que se requieren son tan abundantes que al final a veces quedan liberados, digamos, y eso atenta precisamente a la credibilidad y al trabajo que están haciendo las policías, y por lo tanto queremos coordinar y trabajar de manera mucho más eficaz y eficiente en este caso con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Y gobernador, estos grupos violentistas se trasladan en vehículos, hay rastros por lo menos de autos estacionados en la zona, porque no hay mucha alternativa. O sea, Tirúa, Quidico, por lo menos en esa zona es una autopista, hay caminos interiores, hay bosques, y la verdad es que uno dice, bueno, ¿cómo estas personas logran escapar y logran prácticamente desaparecer del mapa para no ser ubicados? Y no solo en este caso, en muchos, y llevan ustedes presentando querella tras querellas, y prácticamente el resultado de poder detener a quienes realizan este tipo de actos es muy, muy poco. A ver, si uno revisa los datos estadísticos desde el punto de vista de las detenciones, por ejemplo, en el trabajo que se realizó sobre el robo de la madera, en donde muchos de estos grupos son grupos protectores de este ilícito, hay varios detenidos. Nosotros tenemos en transcurso de cerca de 120 detenidos que han estado en proceso, incautaciones, etcétera. Hay un trabajo significativo que tenemos que ponerle más. Segundo, la verdad es que desde el punto de vista de los antecedentes que uno dispone, hay varios de ellos que uno ya los tiene identificados, sabe quiénes son, etcétera. Y lo que tenemos, como te digo, por eso que tenemos que resolver, porque las medidas probatorias muchas veces son tan complejas que, pese a que nosotros sabemos quiénes están detrás, dónde están viviendo, etcétera, requerimos ahí una coordinación mayor para efectivamente dejarlos dentro de la cárcel. Y tercero, que el acceso, que son caminos, ¿no es cierto?, al interior de los bosques, cuando ellos huyen, tienen preparado ya algún árbol que en el día que pasa el vehículo en el cual se movilizan, botan el árbol, y por tanto hace dificultoso luego el paso de cualquier vehículo policial en el lugar, porque hay que estar, ¿no es cierto?, retirando ese árbol de por medio. Entonces, son lugares muy inaccesibles, con mucha complejidad, muchos caminos interiores, muchos de tierra, mucho bosque, y como te digo, con estos árboles que ellos voltean para impedir de que los vehículos policiales puedan hacer la persecución. Claro, porque prácticamente cuando, insisto, esa pregunta en términos de que está Capitán Pastene, que es otro de los casos, quizás lo más cerca que hay, por ejemplo, esa zona es Lumaco o Barros Negros, que son sectores que están muy cerca de ese lugar. Pero uno dice, bueno, estas personas, ¿para dónde pueden escapar? Entonces, ¿cuáles cree usted, gobernador, que definitivamente tienen que ser las acciones que se tomen desde el Ministerio del Interior, desde, en este caso, los entes investigadores, para poder, no sé si poner fin, pero poder quizás a ustedes dejarlos con la mayor tranquilidad de que quienes están detenidos puedan ir a la cárcel, y quienes aún no lo son puedan justamente ser detenidos, y terminar un poco parte de esta historia que termina, como lo hemos visto hoy día, con trabajadores que iban a su pega, como todos los días, y sin embargo terminan ahí con el bus quemado? Son una serie de medidas que nosotros hemos ido tomando. Si uno se da cuenta hoy, comparado con el año 2014, en que teníamos, en el caso de la provincia de Arauco, tomas de carretera en que ocurrían eso desde el kilómetro 1 prácticamente de la P70 hasta el kilómetro 100 de la P70, es decir, teníamos toda la carretera tomada por comunidades, etcétera, que reclamaban tierra, etcétera. Hoy eso no existe. Nosotros hemos llegado a acuerdo con todas las comunidades a través de mesas territoriales, donde hemos firmado acuerdos vinculados a responder a sus demandas. Ya estamos resolviendo temas de tierra, compra, mejoramiento de caminos, fomento productivo, y tenemos por tanto una buena convivencia con las comunidades. Ese es un primer trabajo que ha generado que estos grupos violentistas son menores, que son grupos que se movilizan al interior del territorio, están reducidos
y no están siendo representativos, ni nadie sale a apoyarlos, ni nadie hace adhesión con esos grupos. Por lo tanto, hay un primer trabajo que a mi juicio ha sido efectivo, que las comunidades rechazan hoy día de manera explícita, con comunicados públicos incluso, respecto, digamos, a esta violencia. Segundo, el hecho de lo que significó el trabajo que realizamos en denunciar y evidenciar lo que era un delito en la provincia de Arauco, que estaba vinculado al robo de la madera, y cuyo robo se ocultaba a través de estos grupos que levantaban la tesis, ¿no es cierto?, de reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, cuando en realidad era un robo, era una delincuencia, era un acto de delincuencia común, y que a través de estas reivindicaciones o del tratamiento del Logan ocultaban un verdadero negocio, y nosotros lo hemos atacado fuertemente y tenemos incautación de camión, incautación de madera, incautación de vehículos y varios detenidos frente a tema. Por tanto, también logramos separar un segundo grupo que está vinculado, como te digo, a un ilícito que al tema de la madera, un ataque muy frontal a eso. En tercer lugar, hoy día, viendo cómo estos grupos pequeños que generan este tipo de violencia, en cuyos casos algunos de estos grupos son grupos que cada vez que, por ejemplo, realizamos una incautación de camiones con robo de madera, a los días siguientes, a los 2 días, tenemos, ¿no es cierto?, hechos de violencia, ataque a un camión. Por lo tanto, uno que ha demostrado que son grupos que están siendo protectores del ilícito del robo de la madera. Y otro grupo que fundamentalmente, como en el caso de ayer, cuando nosotros acordamos ayer el dar seguridad de manera colectiva y el rechazo de manera colectiva a estos grados de quema de buses o de camiones, inmediatamente hoy día tenemos una respuesta violenta. Entonces, le estamos dando a cada caso una fórmula, y creo que en esta situación el hecho de que ayer todas las organizaciones, desde el mundo empresarial hasta el mundo de los trabajadores, comencemos a rechazar a estos grupos y a estos ilícitos, y por tanto los que les lleguemos de manera común, creo que vamos a ir cada vez más aislándonos y haciendo que el conjunto de la sociedad lo rechacemos, y al mismo tiempo también tengamos la capacidad de tener los testigos suficientes para tener las medidas probatorias y definitivamente dejarlos en la cárcel ya de manera concreta. Gobernador de Arauco, Humberto Toro, muchísimas gracias por haber recibido y contestado nuestro llamado para conversar un poco sobre este tema que preocupa, por lo menos a raíz de todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Germán, a ti, un abrazo.